Ahora sí les voy a contar sobre la casa embrujada, esta mera que están viendo. Aquí vivimos mucho tiempo el Osmar, la Michelle, yo y todos los espíritus que la invaden. Así como la ven, esa casita tiene ya 20 años construida y ha soportado no sé cuántos temblores. Y es que ya ven que las casas de antes las hacían bien macizas. Tiene muchos detalles, claro. Por ejemplo, en uno de los cuartos se filtra el agua. Me acuerdo que cuando vivíamos ahí sufríamos en tiempo de lluvia porque nos inundábamos y ni a dónde correr porque afuera en el patio era, sigue siendo pura tierra y también se encharcaba todo. Otra de las cosas es que las puertas, el espacio que dejaron para las puertas y ventanas está todo chueco y así tiene detalles estéticos, pero eso sí, ni una cuarteadura por sismos, oigan. Bueno, dada una media descripción de la casa, vamos ahora sí a su historia. Cuando el Osmar y yo nos conocimos, que esa historia ya se las conté en este video, anduvimos de novios un rato y luego decidimos vivir juntos. Él con 22 años y yo con 16. Éramos unos chamaquitos todavía. Y no estoy romantizando las relaciones ni el irse con el novio tan morrita. Porque luego salen las atacadas a decir que qué ejemplo le estoy dando yo a sus hijos. Porque miren, la neta, yo quiero mucho a los peques que nos ven porque son los seguidores más lindos. Pero mi contenido no es enfocado a niños. Ya si ustedes como papás autorizan que ellos vean y escuchen estos videos, ahora sí que depende de ustedes. Cada papi y mami tiene que estar al pendiente de sus babies, ¿no creen? Bueno, yo tenía 16 años y ya existía Michelle en mi vida. Yo ya era mamá. Dije yo, Nel, yo quiero salir de fiesta con mi hija, así que empecemos pronto. No, mentira. Fui mamá adolescente y la neta, si me están escuchando morritas de esa edad, 13, 14, 15, 16, 17 años, déjenme decirles algo como cuates. Ser mamá es de por sí muy difícil a la edad que sea, pero ser mamá cuando tú todavía eres una chavita es todavía más pesado. Más cuando tu familia es de escasos recursos. Más cuando no solo eres mamá adolescente, sino madre adolescente y soltera, porque el papá de la Bendy le sacateó a su responsabilidad y te tocó aventártela sola. Así que mis niñas, no se dejen endulzar el oído por ningún morro. Vivan sus etapas, disfruten su secundaria, su prepa, disfruten y valoren mucho lo que sus papitos les pueden dar. Y bueno ya, porque si no me pongo sentimental y no acabo con la historia. Total que un día que salí de mi trabajo, el Osmar fue por mí, íbamos caminando, cuando de repente me dice, ¿y si vivimos juntos? Yo con mi bebé seguía viviendo con mi mamá. Gracias a Dios no me corrió ni me dejó a mi suerte, pero siendo honesta, en la casa el dinero no sobraba. Al contrario. Y yo veía cómo mi mamá batallaba para comprar la comida para todos, ella, su marido y yo. A veces se vencía la renta y mi mamá tenía que pedirle unos días más a la dueña de la casa porque no completaba. Nos cortaban la luz, el de la tiendita de tanto que le debíamos ya no nos quería dar fiado. Era mucha presión. Yo trabajaba en la tienda de cerámica y con lo que ganaba compraba las cositas de la Michelle, que sus pañales, que sus toallitas, y lo que sobraba se lo daba a mi mamá. Pero tampoco era la gran cosa. Ganaba 400, 500 pesos a la semana y se me iba la mitad en la tienda. Cuando el Osmar me dijo eso de que si vivíamos juntos, mi primera reacción fue reírme y le dije, ¿y de qué vamos a vivir? Pues con lo que tú ganas y con lo que yo gano lo juntamos y compramos lo necesario. Cena tenemos gratis. A mí me dan tlayudas en la cenaduría. Viéndolo así, yo también pensé que le quitaría una carga a mi mamá. Así ya solo serían ella y su pareja y yo empezaría mi vida también, mi familia ya aparte. ¿Y qué creen? Que me voy con el Osmar. ¿Y a dónde creen que me fui? ¡Claro que sí! A la casa de mi suegra. Pero aguanten, no se ataquen tan rápido que no fue tan malo como se imaginan. Ya les he contado antes sobre mi suegra y el amor de persona que es. Ella y una de mis cuñadas, que antes vivía ahí también, desde que conocieron a mi hija, le dieron cariño. La recibieron como una sobrina y una nieta más. Mi cuñada le compró su primer latita de leche nido. Y de hecho, ellas antes de que yo me fuera, ya me habían dicho en varias ocasiones que me quedara ahí. Que para qué andaba para allá y para acá con la bebé. Este espacio que ven aquí, donde ahorita es nuestra bodega de mercancía, era antes el cuarto del Osmar. Cuarto que se convirtió en nuestro nidito de amores. Estuvimos ahí un tiempo, como un año creo, y después nos fuimos un par de días con mi mamá. Esto porque como era de esperarse, hubo problemas, pero no con mi suegra. Con una sobrina del Osmar que tenía la maña de agarrar mis cosas y un día me cansé. Le reclamé y nos agarramos a trancazos. Pero X, el pasado pisado y no hay rencores. Regresamos porque la verdad he de decirles que yo antes era muy rencorosa. Me hacían algo y yo buscaba la manera de que me las pagaran. Pero algo aprendí de la familia del Osmar. Más que nada de mi suegra. Que no es bueno guardar rencor ni buscar venganza. Porque más daño nos hacemos a nosotros mismos.
Y total, que hagan de cuenta que antier pasó lo del pleito y hoy ya la sobrina andaba como si nada, hablándome de lo más tranqui. Y yo así de, nos agarramos a madrazos, güey, eres mi enemiga. Qué crazy. Pero bueno, hablamos, nos reconciliamos y volvimos a nuestro cuartito. No podíamos quedarnos con mi mamá porque el espacio era súper pequeño y tampoco podíamos pagar renta porque apenas si nos alcanzaba. Pero como ya habíamos empezado con lo del negocito de la cerámica, nos empezó a quedar pequeño aquel cuartito y estábamos viendo la manera de irnos a rentar algo más grande. Todo se acomodó porque un día llegó de visita otra de las hermanas del Osmar, que era la dueña, mamá del dueño de la casa embrujada. Y entre pláticas, pues salió que ya no cabíamos en el cuartito, que ya cada día estábamos pidiendo más mercancía y así. Entonces le habló al Osmar y le dijo que por qué no nos pasábamos a esa casa, que la limpiáramos, le pusiéramos ventanas y nos fuéramos ahí para que también ya no estuviera abandonada. Y ni 2 veces cuando el Osmar me dijo, dije, Simón men, vámonos. La limpiamos, sacamos un montón de tablas, cosas que tenían ahí, salieron tarántulas, alacranes, de todo. Hasta mi tía la venenosa salió ahí en forma de serpiente. Le pusimos unas sábanas a las ventanas por mientras y pasamos nuestras cositas a esa casa. Ah, y también el Osmar le metió cableado para la luz porque obviamente no tenía y ya estaba lista para habitar. Humildemente, pero ya estábamos aparte. La casa tenía el espacio para el baño afuera, pero no tenía taza ni piso, así que le pedí a mi papá que lo hiciera y aunque no estaba de acuerdo en que nos quedáramos ahí por la fama que de por sí tenía el terreno, pues lo hizo. Y es que se sabe que aquí espantan. Así fue como empezamos a vivir en la casa embrujada. A pesar de todas las historias que ya me habían contado, porque antes en la casa de mi suegra éramos un montón y a veces nos sentábamos en el patio y ellos contaban cosas que les había pasado y así. Dicen que años atrás, cuando el papá de Osmar vivía, también solía sentarse con sus amigos y sus hijos afuera. Y un día estaban platicando, cuando de repente se empezó a escuchar el llanto de una mujer que atravesaba todo el terreno hasta meterse a esa casa. Pero literal, de extremo a extremo del terreno, y se les pararon los pelos a todos del susto. También se decía que mi suegro escuchaba como si alguien estuviera escarbando la tierra. Esto en el lado donde está esa casa, y salía él a ver, pero no había nadie. Luego una de las sobrinas del Osmar, llegaban sus amigas a platicar y pasar la tarde aquí, pues dicen que una vez estaba ya cayendo la noche. Eran 3 chavitas contando a la sobrina, pues que se les ocurre la brillante idea de ir hacia el patio de atrás, pero una de ellas no quiso ir porque le daba miedo y se quedó atrás esperándolas. Cuando en eso de repente vio una sombra que venía por donde estaban los baños afuera y se metió a la casa embrujada. No, hombre, aquella chavita pegó un gritote y salió corriendo hacia la casa de mi suegra. Se alteró mucho y entre todos la tranquilizaron, pero aquella fue la última vez que esa chica vino a esta casa. A mí la neta sí me dan miedo todas esas cosas, pero tocó soportar, manas, y esperar el día en que me asustaran a mí. Laines y platos disponibles en Marosmich. Solicita el catálogo aquí. Ya que vivíamos en la casa, sí nos pasaron varias cosas, pero separados. Una noche ya nos habíamos quedado dormidas la Michelle y yo, y el Osmar salió a orar antes de dormirse. Dice que mientras oraba, escuchó un llanto de mujer que venía del cuarto del fondo de la casa, el de la esquina. En ese cuarto nosotros teníamos la mercancía y los anaqueles. Un escalofrío lo recorrió, y dice que conforme eso pasaba, aquel llanto se convirtió en una risa burlona muy suave. Era entre llanto y risa. Lo que hizo fue seguir orando y tratar de ignorar aquel sonido. Así pasó unos minutos hasta que dejó de escucharla. Después, cuando la Michelle tenía unos 4 o 5 años, en la tarde acostumbrábamos bañarnos para acostarnos a dormir, o hacer dormir a la Michelle para nosotros seguir trabajando. Pues aquel día estaba ya anocheciendo. Bañé a la Michelle, la cambié y le dije que fuera a tender su toalla al tendedero. Ella salió y yo salí del cuarto donde dormíamos hacia el otro cuarto donde teníamos el refri para agarrar leche y servirle un cereal. Pues dice la Michelle que cuando ella tendió su toalla y volteó para entrar a la casa, vio en la ventana a una mujer parada, quieta, pero que no le dio miedo en ese momento porque pensó que era yo, ya que tenía el cabello como el mío de largo, sino que hasta que iba entrando a la casa y vio que yo venía del otro cuarto fue donde se asustó y dijo que había una mujer adentro. Batallamos aquel día para que se durmiera, pero finalmente lo logramos, y al otro día le contó a todos en casa de su abuela que la espantaron los espíritus. Luego una noche estábamos acostados viendo una película. La Michelle ya se había dormido. Eran como a las 11:30, casi la medianoche. Cuando de repente escuchamos
como algo cayó del techo al patio, como si una persona hubiera brincado. El Osmar salió con el machete que teníamos abajo de la cama porque pensó que algún ratero se había metido o un maleante, algo así. Yo le decía despacito que no saliera porque qué tal si traía arma, pero no me hizo caso y salió. Y es que si no se metían a nuestra casa, podían ir y meterse a casa de mi suegra, y estaban todos los sobrinos ahí. Así que el Osmar, como buen hombre de la casa que era, salió a defender a su familia. ¿Pero qué creen? No había nadie. Y no había pasado ni un minuto de escuchar el salto. Prendimos las luces del baño, todo. El Osmar caminó por todo el terreno, fue a la casa de su mamá y nada. Si alguien había saltado, no era posible que no lo haya alcanzado a ver correr, porque la casa embrujada está al fondo de todo el terreno. Pero no había nadie. Cuando le contamos a mi papá que habíamos escuchado como que alguien había saltado al terreno, nos dijo que no debimos abrir ni mucho menos salir, porque si era un ente lo íbamos a dejar entrar a la casa. ¿Pero qué va? Ya de por sí habían espantos en esa casa. Uno más, uno menos. ¿Quién los contaba? Otra ocasión, esa me pasó a mí, pero igual que a la Michelle, no me asusté hasta después. Era de noche, estaba yo buscando mi ropa para bañarme. Nuestro closet antes eran unas cajas de cartón. Habíamos agarrado 3 de donde nos llegaba la cerámica. La Michelle tenía su propia caja, el Osmar la suya y yo la mía, pero juntas las 3 colocadas atrás de la puerta de la casa que daba al patio. Total, que estaba yo ahí, cuando en eso veo de reojo que viene una de mis sobrinas, según yo, y se pasa por el patio hacia el tendedero, quedándose un momento ahí parada. En mi cabeza yo pensé, vino por ganchitos o a colgar algo, pero no le puse mucha atención. Agarré mi ropa y me salí al baño. Cuando acabé y regresé a la casa, ella ya no estaba. Fue hasta el otro día cuando platicando con mi suegra sale a relucir que las chamacas habían salido con sus amigos y no estaban más que la chiquita. Ahí hasta pálida me puse y les conté de la mujer que había yo visto la noche anterior. Esa fue la única vez que he visto algo. Siento yo que no me ha pasado algo más fuerte porque quizá no voy a aguantar y me petateo ahí mismo. A lo mejor Dios dice no, a ella no me la ataquen porque no soporta tanto. Pero la vez que sí me dio mucho miedo que hasta lloré fue cuando se me subió el muerto. Fue una experiencia horrible, la neta, porque casi que me peleo con esos espíritus por mi hija. Esa noche me quedé dormida abrazando a la Michelle. El Osmar se quedó despierto viendo una película acostado de lado viendo hacia la tele y dándonos la espalda a nosotras. Todo bien hasta que me desperté y no me podía mover. Eso ya antes me había pasado muchas veces. De hecho, cuando era niña me pasaba casi todos los días. Me despertaba paralizada y sentía como si me estuvieran aplastando. No podía hablar ni nada. Pues así mismo esa ocasión. Trataba de moverme o hacer algún ruido para que el Osmar volteara, pero nada. Lo peor vino cuando literal empecé a ver sombras. Al Osmar yo ya le había contado que me pasaba eso y me dijo que cuando volviera a suceder me pusiera a orar. Lo recordé y empecé a orar y a pedirle a Dios que me ayudara. Pues no van a creer, pero cuando empecé a orar, aquellas sombras se alborotaron, como que se enojaron. Empezaron a dar vueltas como un remolino que ya ni siquiera se veían separadas, parecía solo un remolino oscuro. Y en una de esas yo empecé a sentir que me jalaban a la Michelle. Bajé la mirada y eran sombras que me la estaban jalando, tratando de quitármela. Ahí me asusté mucho y empecé a llorar, pero no salía ningún sonido. Solo yo recuerdo cómo, aunque no me podía mover, trataba con todas mis fuerzas de sostener a mi hija sin dejar de orar. No sé qué tiempo pasó hasta que aquellas sombras desaparecieron y pude moverme. Enseguida me salió el llanto y el Osmar volteó todo exaltado. ¿Qué tienes?, me decía, y yo no podía hablar por estar llorando. Cuando me calmé le conté y ya ni quería volver a dormirme del susto, pero entonces él se puso a orar y nos abrazó a mí y a Michelle. Me dijo que se iba a quedar despierto para cuidarnos y rato después pude conciliar el sueño. Esa considero que fue la peor experiencia que tuve en la casa embrujada y jamás quisiera volver a vivirla, neta. Ahí estuvimos como por 2 años. Después nos fuimos a rentar a otro lado. O bueno, me fui yo porque ya teníamos muchos problemas. El Osmar no dejaba el vicio, yo tenía un carácter bien feo, me fastidié, nos peleamos y me fui. Luego tratamos de arreglar las cosas, pero yo ya no quise volver a esa casa porque pues me daba pena con mi suegra. O sea, mi suegra, güey, ¿los espantos qué? Me daba pena porque pues mi suegra veía cómo nos agarrábamos su hijo y yo. O bueno, como yo le decía de cosas, porque la neta el Osmar el único defecto que tenía era que no podía dejar de tomar, porque llegaba a la casa y era súper tranquilo, pero yo me atacaba, me alteraba y ya se imaginarán. Total que anduvimos rentando casi 1 año y mi suegra y mi cuñada nos decían que para qué estábamos pagando renta, que mejor volviéramos a la casa y ahorráramos lo que estábamos pagando de renta para hacer nuestra propia casa y así. Finalmente decidimos tomar esos consejos y regresamos a la casa embrujada porque sinceramente no
no nos alcanzaba. O sea, nada más estábamos prácticamente trabajando para pagar rentas. Y todavía yo me aventé lo del local que no funcionó. ¿Se acuerdan? El de este video. Bueno, pues solitos nos estábamos succionando y dijimos, ok, ya basta, ya estuvo. Volvimos a la casa embrujada ahora con muchas más cosas, más anaqueles, más cerámica y todo, y ahí estuvimos por casi 2 años más. Para esto, el Osmar y yo nos habíamos separado un tiempo porque seguíamos con la misma toxicidad que no nos dejaba avanzar. Pero cuando decidimos volver a esa casa y empezar de nuevo, intentarlo una vez más, dijimos, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Sí quieres estar toda tu vida conmigo o Nel? Vas a ver. Porque si sí, vamos a chingarle. Vamos a salir adelante juntos. Y dijimos, no, pues Simón, hasta que estemos como pasitas todos arrugados e hicimos un tipo pacto de que íbamos a dar lo mejor de cada uno para que esto funcionara. En el tiempo que estuvimos separados, el Osmar volvió a la iglesia, dejó de tomar y así fue como empezamos a crecer ahora sí. Seguía trabajando en la senaduría y después fue que ya empezamos a darle duro con Maros Mitch los dos. Y el resto ya se lo saben. Trabajamos mucho, ahorramos y ahorramos, le metimos más al negocio, viajamos a Cuernavaca por mercancía, compramos la motoneta con la que hacíamos las entregas, trabajamos un montón y logramos empezar con los cimientos de nuestra casa. Logramos levantar las paredes y colar. Claro que no hicimos todo de jalón. Hagan de cuenta que trabajamos full y ahorrábamos un cacho por 4 meses y órale, los cimientos. Parábamos la obra, trabajábamos otro poco, juntábamos y sale otro cacho. Y así de poco en poco hasta que se coló. Ya colado y todo, acondicionamos solo el taller. Lo repellaron, mandamos a pintarlo y empezamos a trabajar aquí. Seguimos trabajando y ahorrando hasta terminar con los detalles de la parte de nuestra casa, donde está la recámara, cocina y todo. Fue muy lindo porque cuando ya por fin dejamos la casa embrujada, no acarreamos más que lo de la cerámica hacia donde ahora es la bodega. Pero no tuvimos que jalar muebles ni nada, porque no teníamos, güey. Lo poquito que teníamos ahí, pues se jubiló. Por ejemplo, el refri que tuvimos en esa casa lo habíamos comprado usado. Y dijimos, pues casa nueva, refri nuevo. Y compramos otro. La cocina integral la mandamos a hacer. La recámara también. La cama donde dormíamos en la casa embrujada la tiramos, porque se los juro que ya no daba una. El colchón estaba todo agujereado, dormíamos con los resortes lastimándonos, con almohadas duras hechas de ropa que ya no nos quedaba. Y soportamos, oigan, hasta la Michelle soportó ahí esperando, porque dijimos, hay que aguantar un poco más y ya que nos pasemos a la casa nueva, compramos un colchón. Y sí, hasta que nos pasamos a la casa nueva, compramos un colchón que valiera la pena. Después de muchos años descansamos súper rico con almohadas suavecitas. Todos esos videos los tengo en mi canal para que vayan a verlos, si quieren. Y ya tiempo después, cuando ya estaba la recámara y todo, nos pasamos a nuestra casita. Y bueno, esta fue la historia de la casa embrujada. Finalmente la dejamos, le dimos su buena lavada, dejamos todo limpiecito para entregarla con mi cuñada. Le mandamos foto de cómo la habíamos dejado y dimos gracias por todo el tiempo que nos la prestó. Ahora díganme qué les pareció la historia. ¿Ustedes se atreverían a vivir ahí?